Amigos, muy buenas noches. Estamos una vez más en 3 en 30. Hoy tenemos un programa muy interesante. Vamos a hablar, frente al avance de los medios de comunicación y las nuevas tecnologías, de los retos del periodismo en el siglo XXI. Además, tenemos en el estudio a Carlos Lozada. Él es director de un nuevo medio de comunicación que se llama El Federalista. No se vaya, comenzamos. En la política hay muchos puntos de vista. 3 enfoques en 30 minutos. 3 en 30. Amigos, muy buenas noches. Estamos aquí en 3 en 30. Qué gusto estar en el estudio con mi amigo Gemi González. Muchas gracias. Y mi amigo Roberto Ramos. ¿Cómo estás? Manuel, buenas noches. Pues amigos, un programa muy interesante. Estamos hablando de muchas nuevas tecnologías que están creciendo. Los medios de comunicación están avanzando muy rápidamente. Vamos a hablar de estos temas en el estudio y vamos antes con el reportaje. En la década de los 80, cuando se estudiaba en la Universidad Periodismo y Ciencias de la Comunicación, uno de los baluartes eran la prensa escrita y la radio. Los maestros te hablaban del Excelsior, el Universal, Novedades o el Heraldo como las grandes escuelas del periodismo. También te hablaban de los grandes maestros Julio Scherer, Manuel Buendía, Fernando Benítez, Gabo o Fernando Marcos. Los elementos de trabajo eran las pesadas máquinas Olimpia en las cuales mostrabas tu destreza mental además de ejercitar tus dedos. La década de los 90 vino a marcar un cambio radical. Los avances tecnológicos trajeron a México la digitalización y la computadora. En 1994 llegó la Internet, el World Wide Web, que con el pasar de los años ha dejado en el rincón de los olvidos a la prensa escrita. Desde entonces, la Internet ha avanzado al igual que la tecnología de la información. Los avances en telefonía, radio, televisión, cámaras u otros han impresionado a todos. Los microchips, capaces de almacenar audio, voz, imagen e información en grandes cantidades, han cambiado al mundo y al medio periodístico de México. Actualmente se puede tener en casa la tecnología y los elementos necesarios, como software, paquetería, lenguaje, procesadores y editores de imagen, voz, texto y transmisión para crear medios propios de información. Esta es una razón por la cual la prensa escrita se ha vuelto prescindible para las personas. De hecho, la venta de diarios y revistas ha caído. Durante el 2010, la Unión de Voceadores dio a conocer que la venta de diarios y revistas había caído 40%. Muchos de ellos ya no consideran negocio venderlos e incluso están pensando transformar sus kioscos en centros de consulta con computadoras. Lo que uno puede deducir de esto es que la gente ya no necesita de los diarios ni de los periodistas. Obtienen información de primera mano y a una velocidad impresionante a través del Internet o de las redes sociales que han ido apareciendo a la par que el desarrollo del ciberespacio. Los mismos diarios y revistas se han tenido que adaptar y crear sus propias páginas en Internet. Muchos diarios locales han pasado a ser nacionales para poder competir en el ciberespacio. Las nuevas tecnologías les permiten obtener con prontitud noticias de todo México y del mundo y darlas a conocer. Cubrir información nacional por medio de las nuevas tecnologías es un deber de los diarios locales. Con ello se rompe el monopolio informativo de los grandes diarios nacionales. Los gobiernos tienen en ellos un gran vehículo de información hacia sus gobernados. De todo esto, algo valioso queda: los fundamentos del periodismo y la ética inculcada por parte de esos viejos maestros que las personas desconocen y que hacen valioso este oficio. Los periodistas del siglo XXI deberán conjugar estos conocimientos para hacer valer su profesión al tiempo que se actualizan y entienden las nuevas tecnologías de la información, la Internet, el correo electrónico, el Facebook, el tweet y otros que definitivamente llegaron para quedarse. Pues ahí está, amigos, los retos del nuevo periodismo en el siglo XXI. Gemi. Esto va avanzando demasiado rápido, es decir, muchas veces algunos amigos de una generación o dos un poco arriba me voltean a ver preocupado, me dicen, oye, ¿cómo le vas a hacer para que tu hijo chiquito pueda entender toda esta revolución de los medios de comunicación, de la tecnología? Les digo, no, pues al revés, ¿cómo le voy a hacer yo para entenderle a él que maneje tan rápido y tan bien todo esto, ¿no? Entonces, efectivamente, no solamente se están transformando muy rápido, sino que ya podemos ver consecuencias políticas y sociales muy directas, como lo que está pasando en África, en Medio Oriente, sobre este tipo de cosas. No hay que poner atención. De acuerdo. Sí, totalmente, cambios muy trascendentales que se han dado con esto de la tecnología. Wikileaks, pues uno de los ejemplos. ¿Quién iba a pensar que una persona con unos cuantos clics iba a tener
en la lona a todo el aparato de relaciones exteriores de los Estados Unidos. Yo creo que Wikileaks saca un tema muy importante que es una nueva vertiente de información, que es el de la de las filtraciones. Y frente a las filtraciones, yo creo que el periodista tiene retos importantes, como lo es el cuidar su comportamiento ético, porque yo creo que las filtraciones, aunque no son medios, no pueden ser medios que utilicemos permanentemente, porque sí mete en jaque la actividad ética de cada uno de los periodistas. Claro, y ahora con las nuevas tecnologías pues es más fácil también darse cuenta de las filtraciones, ¿no? Finalmente lo que hacen es que acercan mucho más al ciudadano con la noticia. Pareciera a veces que el periodista o que el medio ya no es tan importante, ¿no? Bueno, ahora habrá que ver cómo le hacemos para que toda esa información que acerca tanto a la noticia con quienes la reciben, cómo puede esto impactar en los actores políticos. Hay algunas, por ejemplo, páginas de internet hoy que son muy dinámicas, que dan información a una gran velocidad y que los políticos le deben de dedicar una enorme cantidad de tiempo a estar revisando la información que está proveniendo en estas páginas especializadas sobre el acontecer nacional o internacional. Es un fenómeno que está pasando hoy en día en Washington, por ejemplo. La ciudadanía entra al proceso periodístico, pero sí el periodista tiene que entrar, insisto, a un debate ético sobre su actuar, porque sus planteamientos y la información que manejen, sobre todo a través de filtraciones, tienen implicaciones no únicamente en un medio impreso, sino que tienen implicaciones en la democracia, tienen implicaciones en derechos humanos, tienen implicaciones inclusive con los mismos implicados de esa información filtrada. Ahorita que dices de la responsabilidad, ahora pasa con las redes sociales. ¿Cuántos periodistas vemos que por querer dar la nota antes que todos, porque ya en Twitter o en Facebook, pues la competencia es cuestión de minutos, de segundos. Entonces, por querer dar la nota, se equivocan y no están dando la información correcta, ¿no? Sí, y además hay que hacer un uso responsable de todo este tipo de informaciones y saber utilizarla. Por ejemplo, hoy nos damos cuenta de que el embajador norteamericano pues tiene algunos conceptos muy complejos de nuestras Fuerzas Armadas, equivocados desde mi punto de vista, y me parece que el gobierno mexicano se equivoca al tratar de ventilar estas incomodidades a los medios de comunicación en Estados Unidos. Si hubiéramos manejado de forma distinta la comunicación, a lo mejor hoy ya habría otro embajador en nuestro país. Creo que hay que también aprender a utilizar estas herramientas desde el poder público. Ahora, el tema, por ejemplo, ahora que dices eso, también el tema de Obama, ¿no? O sea, tú utilizas las redes las redes sociales o los medios de comunicación para hacer campaña y para transmitir información. Pero así como lo haces, también esas mismas herramientas pueden voltearse en tu contra para exigirte mayores respuestas de manera más rápida. Y también hay que aguantar, ¿no? Algo importante también, que dicen que van a desaparecer los medios impresos. Yo creo que vamos a pasar por una etapa larga de transición entre medios impresos y medios digitales que se van a complementar estratégicamente. Roberto, tienes razón. Vamos a hablar del tema de los medios impresos más adelante también con nuestro invitado. Vamos a su semblanza. Él es Carlos Lozada. Carlos Lozada obtuvo el grado de licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, con la tesis La necesidad de regular la actividad de cabildeo en México. Realizó estudios de maestría en jurisprudencia comparada por la Georgetown University Law Center y es candidato a maestro en comunicación por la Universidad Iberoamericana. Como estudiante formó parte del equipo ganador a nivel mundial que representó a la UNAM y a México en el concurso de Derecho Internacional Philip C. Jessup y escribió diversos artículos de Derecho, Teoría Política y Políticas Públicas en el semanario El Municipal. Como pasante hizo sus prácticas en diversas dependencias públicas como en la Unidad de Estudios del Registro Federal de Electores, la Dirección Jurídica de Pronósticos para la Asistencia Pública, en la Oficialía Mayor de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y en el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Como abogado colaboró en la Dirección Jurídica de Banamex Citigroup y trabajó en prestigiados despachos tanto en México como en Estados Unidos, como BWIS y Cleary Gottlieb Steen & Hamilton en las oficinas de Nueva York. Ha sido profesor del Centro de Investigación de Docencia Económicas, el CIDE, y como comunicólogo se desempeñó como consultor en CIMAT Consultores en el área de comunicación financiera, en la que atendió temas de relación con inversionistas, estrategia y manejo de crisis. Desde principios del 2011 es el director de operaciones de El Federalista, un conjunto de herramientas de comunicación que cubre temas especializados sobre el federalismo en lo general y el federalismo mexicano en particular. Es el único medio que aborda esta temática como eje de su identidad y desde la perspectiva del lector.
Amigos, pues qué gusto tener en el estudio a Carlos Lozada. Carlos, bienvenido. Gracias, José Manuel, mucho gusto. Bueno, pues vamos a platicar contigo después de este corte. No se vaya, no le cambie, estamos en 3 en 30.